¿Y si la serenata más hermosa que jamás hayas escuchado no fuera una declaración de amor, sino una reclamación de tu alma? Ese es el sonido que anuncia la llegada de El Sombrerón. Si los misterios que acechan en las sombras te fascinan, suscríbete ahora, porque apenas estamos comenzando a descifrar esta leyenda. En las calles silenciosas de la Guatemala rural, una figura camina bajo la luna. Es pequeño, vestido de negro, pero su presencia es inmensa debido al sombrero desproporcionado que oculta su rostro. Este es El Sombrerón, una entidad del folclore que no es demonio ni fantasma, sino la personificación de la obsesión. No busca tu vida, busca tu voluntad. Su leyenda es una advertencia sobre un terror que no deja cicatrices en la piel, sino en el espíritu, un horror que comienza con una simple y cautivadora melodía. Su única arma es una guitarra de plata, y su música es un hechizo. La melodía es descrita como insoportablemente bella y profundamente triste, una balada que se desliza por las ventanas y se enreda en los sueños de sus víctimas. No es una canción para cortejar, es una herramienta de conquista psíquica. Cada nota está diseñada para erosionar la resistencia, para sembrar una melancolía tan profunda que la víctima pierde todo deseo, excepto el de volver a escucharla. La serenata es una trampa, el primer paso en la subyugación del alma. Él es selectivo. Su atención se centra exclusivamente en mujeres jóvenes de ojos grandes y oscuros y de cabello largo y negro. La leyenda dice que se enamora de su belleza, pero su amor es una plaga. Los signos de su cortejo son inconfundibles. Primero, la joven escucha la música lejana. Luego despierta con su cabello trenzado de una forma intrincada, una marca de propiedad. Pronto deja de comer. Su mirada se pierde en el vacío y una tristeza incomprensible la consume, mientras espera cada noche el regreso de su cantor fantasmal. Esta no es una simple historia de fogata, es un miedo cultural que ha moldeado costumbres durante siglos. En pueblos de Guatemala, las madres advierten a sus hijas que no se asomen a la ventana si oyen una guitarra solitaria de madrugada. Los testimonios folclóricos están llenos de relatos sobre jóvenes vibrantes que se apagaron, consumidas por una pena inexplicable tras ser elegidas por El Sombrerón. Este temor es una fuerza real, una prueba de que las peores amenazas no siempre son las que se pueden ver, sino las que se pueden oír. Pero la pregunta más inquietante permanece: ¿cuál es su objetivo final? No es un asesino convencional, su método es el de un parásito espiritual. Es un alma en pena, condenada a buscar una belleza que no puede tener, o una entidad que se alimenta de la energía vital de sus víctimas. Su serenata es solo el preludio. El verdadero horror no es la figura bajo el sombrero, sino el destino que les espera a aquellas que se rinden a su canción. ¿Qué sucede cuando el espíritu finalmente se quiebra? Ese es el enigma que intentaremos resolver. Para desentrañar el enigma de El Sombrerón, debemos viajar más allá de los testimonios susurrados en la oscuridad. Debemos excavar en la tierra fértil de la historia, donde las raíces de esta leyenda se hunden profundamente, entrelazándose con los mitos de civilizaciones perdidas y los fantasmas de imperios conquistadores. Porque esta figura no es una invención moderna, no es un simple cuento para asustar a los niños, es un eco, un vestigio cultural que ha sobrevivido a siglos de cambio, adaptándose y transformándose. La pregunta que nos obliga a formular no es solo quién es, sino de dónde viene realmente. Para entender al depredador, primero debemos comprender el crisol cultural que le dio forma, una fusión de creencias ancestrales y miedos importados que se gestó en el corazón mismo de Mesoamérica.
Su silueta es un mapa de la historia y cada nota de su guitarra resuena con el peso del tiempo. Algunos estudiosos del folclore dirigen su mirada hacia el pasado precolombino, buscando un prototipo en el vasto panteón maya. En estas culturas existían entidades conocidas como los dueños del cerro o guardianes de la naturaleza. Espíritus a menudo caprichosos, ni completamente buenos ni enteramente malos, que exigían respeto y ofrendas. Figuras como Tzipitío, en la tradición salvadoreña, un espíritu de vientre abultado y pies al revés, comparten ese carácter de embaucador sobrenatural. ¿Podría el sombrerón ser una manifestación regional de estos guardianes, un espíritu de la tierra cuyo dominio se extendía sobre las montañas y los valles y cuya música era el lenguaje mismo de la naturaleza salvaje? Esta teoría lo posiciona no como un demonio, sino como una fuerza elemental, un ser antiguo cuyo propósito original fue distorsionado por el tiempo y el miedo, convirtiendo su protección en una forma de posesión y su música en un arma de seducción letal. Sin embargo, otros elementos de la leyenda apuntan inconfundiblemente hacia el viejo mundo. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI no solo trajo consigo la espada y la cruz, sino también una nueva iconografía del poder y el romance. La figura del hidalgo español, el caballero de capa y sombrero de ala ancha, diestro con la guitarra y experto en el arte de la serenata, se grabó a fuego en el imaginario colectivo. Este arquetipo, a menudo melancólico y solitario, representaba una forma de cortejo elegante, pero también imponente. El sombrerón parece haber adoptado esta vestimenta y estos modales. Su elegancia, su atuendo de charro negro y su maestría con un instrumento europeo son un reflejo directo de esta influencia colonial. Es la imagen del conquistador romántico, pero despojada de su humanidad y convertida en un espectro depredador que repite eternamente su ritual de conquista amorosa. Es en la colisión de estos dos mundos donde la verdadera esencia del sombrerón parece tomar forma. No es puramente maya, ni tampoco es completamente español. Es el producto de un sincretismo cultural profundo y a menudo violento. Imaginen al espíritu guardián de la montaña fusionándose con el fantasma del hidalgo solitario. El poder ancestral de la tierra se viste con las ropas del invasor. El sombrero, antes un símbolo de estatus y autoridad española, se convierte en un velo sobrenatural que oculta un rostro inhumano. La guitarra, instrumento de la corte, y la cantina se transforma en una herramienta de hechicería sónica, capaz de doblegar la voluntad. Esta fusión creó una entidad nueva y aterradora, una que encarnaba tanto los miedos ancestrales de los pueblos originarios como la ansiedad generada por la nueva estructura de poder colonial. El sombrerón es, en esencia, el fantasma de la conquista misma. Esta evolución explica cómo un posible espíritu de la naturaleza o un arquetipo cultural pudo transformarse en el acosador nocturno que conocemos hoy. Su propósito original, si alguna vez lo tuvo, se ha perdido en la niebla de los siglos, reemplazado por una obsesión singular y metódica. La leyenda se adaptó para reflejar las ansiedades sociales de cada época, consolidándose como una advertencia sobre los peligros de la noche, sobre los extraños encantadores y sobre la vanidad. La figura dejó de ser un guardián del monte para convertirse en un ladrón de almas que acecha en las calles empedradas, un recordatorio de que las fuerzas más antiguas pueden adoptar las formas más modernas para continuar su caza. Pero esto solo profundiza el misterio. Sus raíces son tan complejas y antiguas, como una leyenda forjada en el choque de imperios se mantiene tan aterradoramente viva y presente en el mundo de hoy. La persistencia de El Sombrerón no reside en los anales del tiempo, sino en los corredores de la mente. Su leyenda sobrevive porque su método es una obra maestra de guerra psicológica,
un asedio al alma que inicia con una melodía y culmina con la voluntad quebrantada. No es un ataque de fuerza bruta, sino una seducción metódica, un ritual de conquista en 3 actos: el canto que hipnotiza, el trenzado del cabello que marca y la ofrenda que envenena. Cada acción está cargada de un simbolismo que trasciende el folclore, convirtiéndose en un mapa de la manipulación. Vamos a diseccionar no a un fantasma, sino la anatomía de un hechizo, para entender cómo una historia se vuelve tan real que deja cicatrices. El primer instrumento de su arsenal es el sonido. La serenata nocturna no es una simple canción, es una llave que abre las cerraduras de la conciencia. Desde una perspectiva neurocientífica, melodías monótonas y repetitivas en la quietud de la noche pueden inducir estados alterados de conciencia similares a la hipnosis. La tristeza de su música resuena con las vulnerabilidades emocionales del objetivo, creando un puente de empatía forzada. La víctima no solo escucha una guitarra, experimenta una invasión sónica que calma su sistema de alerta, adormeciéndola en una falsa seguridad mientras el depredador se acerca. Es el poder de la sugestión auditiva en su forma más aterradora, una vibración que reprograma la percepción de la realidad. Luego viene el acto más íntimo y perturbador, el trenzado del cabello. No es un gesto de afecto, sino de dominación. Psicológicamente, el cabello es una extensión de la identidad, y que una fuerza invisible lo manipule es una violación profunda. Aquí es donde la ciencia y el folclore chocan. Fenómenos como la parálisis del sueño ofrecen una explicación. La víctima despierta, consciente pero inmóvil, mientras su cerebro proyecta alucinaciones. La figura del sombrerón, arraigada en su cultura, protagoniza este terror. Al despertar, el descubrimiento de una trenza imposiblemente perfecta sirve como prueba física irrefutable, solidificando la experiencia sobrenatural. La mente, buscando una explicación, elige la leyenda sobre la neurología. El acto final de esta conquista es la ofrenda. El sombrerón no ofrece joyas, ofrece tierra o carbón, algo que la víctima anhela pero es incapaz de tragar. Este simbolismo es brutal. Representa la naturaleza de una relación tóxica. Se te ofrece algo que parece nutritivo, pero que en esencia es veneno. Es la promesa de amor que se convierte en control, el anhelo de conexión que resulta en aislamiento. La sensación física de no poder tragar o disfagia puede ser un síntoma agudo de terror extremo. El cuerpo en pánico rechaza el alimento del depredador. Es una manifestación psicosomática del instinto de supervivencia, una rebelión del subconsciente que grita que esto no es sustento, sino destrucción. Al unir estas piezas, el retrato que emerge es menos el de un espectro y más el de un arquetipo psicológico. El sombrerón es la encarnación del depredador encantador, la figura carismática que seduce para destruir. Su método no es mágico, es una secuencia de manipulación emocional que explota vulnerabilidades universales como el anhelo de ser especial y el miedo a la impotencia. La leyenda, por lo tanto, funciona como un mecanismo de advertencia social, un guión para identificar este peligro. La pregunta fundamental entonces cambia. Ya no es si el sombrerón es real, sino qué verdad aterradora sobre la naturaleza humana representa, una que nos obliga a preguntarnos si el monstruo acecha en las calles o en los rincones de nuestra propia psique. Hemos desentrañado la psicología de su seducción, la mecánica de su tormento, pero la pregunta fundamental sigue suspendida en el aire, tan pesada como la noche en la que aparece. ¿Qué es, en su esencia, el sombrerón? ¿Es una entidad arrancada de las páginas de un grimorio infernal, un demonio con un gusto particular por el sufrimiento humano? ¿O podríamos estar equivocados y su figura representa algo completamente distinto?
Quizás un guardián de antiguas morales, un duende territorial cuyas reglas hemos olvidado, o, la posibilidad más inquietante de todas, una simple y aterradora metáfora de los horrores que los humanos nos infligimos unos a otros. La verdadera naturaleza de esta leyenda no reside en una única respuesta, sino en el laberinto de posibilidades que se abre ante nosotros, cada camino más oscuro y complejo que el anterior, forzándonos a confrontar no solo al monstruo, sino también los miedos de la sociedad que lo imaginó. La interpretación más extendida, y ciertamente la más visceral, lo cataloga como una entidad demoníaca. Sus métodos resuenan con las clásicas descripciones de la posesión y la opresión espiritual. No busca una muerte rápida, sino una tortura lenta y metódica que descompone el alma de su víctima. La aísla, le roba el apetito, la sumerge en una depresión tan profunda que la vida misma pierde su color. Este proceso de desgaste anímico, de consumir la voluntad hasta que solo queda una cáscara vacía, es el sello distintivo de una fuerza maligna cuyo objetivo es la condenación. En el contexto del sincretismo religioso de América Latina, donde las deidades y espíritus indígenas a menudo fueron reinterpretados como demonios por el cristianismo, es fácil ver cómo una figura como el sombrerón podría haber sido moldeada por este molde infernal, convirtiéndose en un agente del mal que acecha en las encrucijadas de la fe y el miedo. Pero, ¿y si su propósito no es la maldad pura, sino una forma retorcida de justicia? Otra teoría lo posiciona como un guardián moralizador, un castigador sobrenatural de la vanidad. Sus víctimas casi siempre son descritas con las mismas características. Jóvenes de una belleza excepcional, de cabello largo y abundante, y a menudo orgullosas de su apariencia. El sombrerón, en esta visión, no ataca al azar. Elige a aquellas que, según una arcaica moral, han sucumbido al pecado del orgullo. Su acoso se convierte en una lección brutal. La belleza que tanto valoras será la causa de tu ruina. Al trenzar su cabello, la despoja de su principal símbolo de vanidad, marcándola como suya y recordándole la fugacidad de los atributos físicos. Cada una de estas teorías revela algo profundo sobre las culturas que lo crearon. Si este viaje a las profundidades del mito te está atrapando, dale me gusta al video y cuéntanos en los comentarios cuál de estas interpretaciones resuena más contigo. Tu opinión es clave para descifrar este enigma. Existe también la posibilidad de que no sea ni demonio ni justiciero, sino algo más antiguo y elemental, un duende. En el folclore de todo el mundo existen figuras similares, espíritus de la naturaleza ligados a un lugar, seres caprichosos y a menudo peligrosos que operan bajo una lógica ajena a la humana. Esta teoría explicaría su conexión con los caballos y las mulas, su increíble habilidad musical y su comportamiento territorial. Como un duende, el sombrerón no sería inherentemente bueno o malo, sino una fuerza primordial, cuyas acciones son una reacción a la intrusión o al comportamiento de los humanos. Quizás la joven no fue elegida por su vanidad, sino porque, sin saberlo, invadió su territorio o rompió una de sus reglas no escritas. Esta interpretación lo aleja del dualismo cristiano del bien y el mal, y lo sitúa en un mundo más antiguo, un mundo de pactos tácitos y consecuencias impredecibles donde la naturaleza misma tiene garras y voluntad propia. Finalmente, llegamos a la interpretación más moderna y para muchos la más aterradora. El sombrerón como una poderosa metáfora social. En esta luz, la leyenda deja de ser sobre un monstruo sobrenatural para convertirse en el espejo de un horror muy real y humano, el acoso y la violencia de género. Su figura, siempre masculina, acechando a una víctima femenina, representa la obsesión y el control patriarcal. Sus serenatas no deseadas, sus regalos que no se pueden aceptar,
su presencia constante que aísla a la mujer de su familia y amigos, son un reflejo perfecto de las tácticas de un acosador. La incapacidad de la víctima para comer o dormir no es un hechizo, sino el resultado del trauma psicológico. Bajo esta lente, el sombrerón es la personificación del miedo a perder la autonomía, el terror a ser consumida por la voluntad de otro hasta desaparecer. El monstruo no viene de otro mundo, es un fantasma que camina entre nosotros, tejido con los hilos de una sociedad que, con demasiada frecuencia, ha permitido que tales pesadillas se hagan realidad. Pero sin importar si es demonio, guardián o una metáfora cultural, la pregunta más inquietante en el siglo XXI es otra. ¿Cómo sobrevive una sombra del pasado en el deslumbrante presente? La leyenda de El Sombrerón no ha muerto con la llegada de la electricidad o el Internet. Al contrario, ha encontrado un nuevo y fértil terreno para prosperar. Ha migrado de las fogatas en pueblos remotos a los fríos y brillantes foros de Reddit, de los susurros en callejones oscuros a los videos virales de TikTok que acumulan millones de vistas. La entidad ha demostrado una asombrosa capacidad de adaptación, convirtiéndose en un fantasma en la máquina, un fragmento de folclore codificado en unos y ceros. Su silueta ahora se proyecta no solo en las paredes de Adobe, sino en las pantallas de nuestros teléfonos, demostrando que el miedo ancestral puede transmitirse perfectamente a través de fibra óptica, encontrando nuevas víctimas no en caminos solitarios, sino en la soledad de un scroll infinito a medianoche. Este eco digital ha transformado la narrativa. Ahora, los testimonios no son solo cuentos de abuelas, sino publicaciones anónimas detallando encuentros inexplicables, hilos de comentarios donde extraños de todo el mundo comparten experiencias inquietantemente similares. Vemos videos de avistamientos, grabaciones de audio con supuestas serenatas fantasmales y análisis cuadro de sombras sospechosas en el fondo de una fotografía. Cada share es un ladrillo más en la reconstrucción digital de su leyenda. Sin embargo, esta viralidad trae consigo un problema inherente a nuestra era: la saturación de información y la facilidad de la falsificación. La historia se deforma, se adorna y a veces se trivializa, convirtiendo a una figura de advertencia moral en un simple creepypasta o un desafío de Internet, despojándolo de su contexto cultural, pero amplificando su alcance a una escala global inimaginable para los narradores originales. Aquí es donde nos enfrentamos a un muro, una verdad incómoda que debe ser reconocida. A pesar de los miles de teléfonos con cámaras de alta definición, a pesar de los satélites que vigilan cada rincón del planeta y de una cultura obsesionada con documentarlo todo, no existe ni una sola pieza de evidencia física, tangible e irrefutable de la existencia del sombrerón. No hay un solo pelo de su caballo, ni una hebra de su guitarra, ni una grabación clara e indiscutible de su canto. Cada video es convenientemente borroso, cada audio está plagado de estática. Esta ausencia de pruebas es, para el escéptico, el clavo final en el ataúd de la leyenda. Es la prueba definitiva de que no es más que una historia, un producto de la imaginación colectiva. En la era de la ciencia y los datos, la falta de evidencia empírica debería ser suficiente para relegarlo al baúl de los mitos olvidados. Sin embargo, para quienes han sentido su presencia, esta falta de pruebas es completamente irrelevante. El poder de El Sombrerón no reside en lo que se puede demostrar, sino en lo que se puede sentir. La verdad de la leyenda no es científica, es experiencial. Se fundamenta en el testimonio humano, en la convicción inquebrantable en la voz de quien narra su encuentro, en el terror genuino que se transmite de generación en generación. La historia perdura no porque pueda ser probada en un laboratorio, sino porque resuena con miedos primarios. El miedo a lo desconocido,
a la obsesión, a la pérdida del control y a la oscuridad que nos observa cuando creemos que nadie nos ve. La anécdota se convierte en su propia forma de evidencia, un tipo de dato emocional que la ciencia no puede medir ni desmentir. Y es en esta brecha, entre la abrumadora falta de pruebas y la innegable persistencia cultural, donde el verdadero misterio reside. Lo que no sabemos sobre el sombrerón es, quizás, mucho más importante que lo que creemos saber. No sabemos por qué algunas personas son elegidas y otras no. No sabemos si su intención es castigar, seducir o simplemente existir. La tecnología, en lugar de darnos respuestas, solo ha magnificado las preguntas y ha creado más sombras en las que la leyenda puede esconderse. El sombrerón prospera en la ambigüedad, en los límites de nuestro conocimiento. Él es el recordatorio de que, por más que avancemos y por más que iluminemos el mundo con nuestra lógica, siempre habrá rincones oscuros en el mapa, susurros que la tecnología no puede silenciar y misterios que se niegan a ser resueltos. Y así, al final de este camino polvoriento, nos encontramos no con una respuesta, sino con una revelación. La búsqueda de el sombrerón físico, del espectro capturable en cámara, es quizás una distracción fundamental. Su verdadera esencia no reside en la evidencia, sino en la más absoluta ausencia de ella. Esta falta de pruebas no debilita la leyenda, por el contrario, la hace invulnerable, anclándola firmemente en el dominio de la experiencia humana, del miedo transmitido de generación en generación. Es una sombra que la luz de la ciencia no puede disipar, porque no está hecha de oscuridad, sino de creencia pura. Su poder emana de su capacidad para existir justo en el límite de nuestra comprensión, en ese espacio donde la duda y la fe bailan un eterno vals. El sombrerón ha trascendido ser un simple monstruo para convertirse en un poderoso arquetipo cultural. Es un vehículo para las lecciones más vitales y los temores más arraigados de una sociedad. En su silueta se condensa la advertencia contra la vanidad, el peligro inherente de la noche y la angustiante realidad de la pérdida de autonomía. Cada teoría sobre su origen, sea demoníaca, feérica o metafórica, apunta a la misma función inmutable: servir como un guardián moralizador, un símbolo del control no deseado y de la atención que asfixia. Es la personificación de la ansiedad social, un cuento con moraleja envuelto en el misterio de una serenata nocturna, enseñando a través del miedo lo que la razón a veces no puede explicar. Entonces, ¿por qué resuena con tanta fuerza, incluso en nuestra era hiperconectada? La respuesta no está en el más allá, sino dentro de nosotros mismos, el terror que inspira. El sombrerón es profundamente personal y dolorosamente universal. Es el miedo a ser observado sin saberlo, la inquietud de una atención no solicitada que se transforma lentamente en una obsesión sofocante. Es el pavor a perder el control sobre nuestras propias vidas, a que nuestra voluntad sea erosionada por una fuerza externa, persistente y falsamente encantadora. Estas no son fobias sobrenaturales, son ansiedades humanas fundamentales que todos reconocemos. Él simplemente les da un nombre, una guitarra y un sombrero de ala ancha, convirtiendo un temor abstracto en una amenaza concreta. Por eso, debatir si es un demonio, un duende o el fantasma de un ranchero es, en última instancia, perder de vista lo esencial. Su verdadera identidad es irrelevante. El poder de El Sombrerón no emana de una existencia verificable, sino de lo que representa, la encarnación del depredador que se esconde a plena vista. Aquel que no usa la fuerza bruta, sino la seducción, el desgaste y la persistencia para quebrar a su víctima. El verdadero horror no es el monstruo que salta desde las sombras, sino el que te canta una canción, el que te aísla del mundo con una melodía hipnótica.
Es el terror de la trampa que no parece trampa, hasta que es demasiado tarde para escapar. La sombra de su sombrero, por lo tanto, nunca desaparecerá por completo, porque es una sombra proyectada por nuestros propios miedos atemporales. Se alarga y se acorta con las ansiedades de cada nueva era, pero su contorno permanece. La leyenda de El Sombrerón sobrevive no porque la gente crea ciegamente en un fantasma con guitarra, sino porque reconocen instintivamente la oscuridad demasiado humana que él simboliza. Y esa oscuridad, la del acosador paciente y el ladrón de voluntades, es aterradoramente real. Esta es solo una de las muchas sombras que acechan en el folclore mundial. En nuestro próximo capítulo viajaremos a los desiertos helados de Norteamérica para enfrentar al Wendigo. Suscríbete y activa las notificaciones, porque no querrás perderte nuestra investigación sobre el hambre que nunca se sacia.